Bueno, ya está con nosotros Ricardo Villegas, el tocayo de los tocayos. ¿Cómo estás? Ahora ando en el Carolino, imagínate. Excelente, muy bien, muchas felicidades, qué bueno que regresas a casa. Exactamente, recordando viejos tiempos aquí en el edificio Carolino. Y bueno, pues buen tema que traes el día de hoy. Explícanos, tocayo. Sí, fíjate que aquí haciendo una revisión de las nuevas publicaciones científicas, me encontré con un artículo que me llamó particularmente la atención, que tiene por título La innovación en tiempos de crisis, una revisión sistemática de las impresiones que se están haciendo a partir de herramientas de impresión tridimensional, ¿no? También lo que se conoce como la producción por adición, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de qué se trata esto. Pues mira, resulta que un grupo de investigadores de la Universidad Swansea de el Reino Unido se dio a la tarea a lo largo de los últimos meses de analizar la producción científica que se ha estado publicando principalmente durante el 2020 y el 2021 en cuanto a impresiones 3D cuyos productos están relacionados a atender esta contingencia internacional derivado del SARS-CoV-2, ¿no? El famoso COVID. Y bueno, entonces lo que ellos hicieron fue ver qué es lo que en los hospitales se estaba o se está imprimiendo, ¿no? Con estas impresoras de tres dimensiones. Y se dieron cuenta que los médicos, ¿no? Que las doctoras están haciendo un uso extensivo de este tipo de equipos, tanto en hospitales de países desarrollados y también, por supuesto, en países en vías de desarrollo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ubicaron cuando menos 5 grandes categorías de materiales que se están imprimiendo, ¿no? En primerísimo lugar, lo que se conoce como los equipos de protección personal, ¿no? O sea, estamos hablando principalmente de caretas y de gogles, ¿no? Como les llamamos comúnmente. Claro. En segundo lugar, lo que ellos denominan los equipos suplementarios para soluciones de ventilación. O sea, por ejemplo, ellos refieren mucho a una figura que se conoce como las válvulas de Venturi. No son unas válvulas que entiendo se utilizan para mantener la presión constante de los ventiladores mecánicos. En segundo lugar, o mejor dicho, en tercer lugar, la ventilación ya propiamente a partir de la impresión de máscaras reservorio o de bolsas para los ventiladores mecánicos, ¿no? En cuarto lugar, todo lo que serían equipos para el control de infecciones, ¿no? Esto se me ocurre, por ejemplo, de lo que pude ver en imágenes, son, pienso yo, como aditamentos que se pegan a una puerta, ¿no? Y entonces son como un tipo gancho en donde tú pones la muñeca y ya con eso empujas o jalas la puerta y bueno, pues con eso evitas el contacto con la manija, ¿no? Y otra de las soluciones que ellos están reportando como una aplicación constante es la fabricación de hisopos para realizar cultivos nasofaringios. Entonces, como podemos darnos cuenta, la cantidad de productos o de insumos que se están construyendo a partir de impresoras 3D, pues no es menor. Ahora, claro que hay varias circunstancias que están alrededor, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el factor calidad, ¿no? Claro. Muchas empresas, ¿no? Estarían diciendo, bueno, pero es que eso no cumple con los estándares de calidad de la famosa FDA, ¿no? O los establecidos, por ejemplo, por las directivas de la Comunidad Europea. Sin embargo, bueno, pues aquí hay que entender que esto se hace como la consecuencia de una emergencia, ¿no? Y esto tomando en cuenta que desafortunadamente muy al principio de la pandemia hubo cortes en las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, no era lo más fácil conseguir el material, el poco material que estaba disponible se consumió rápidamente por el mercado, ¿no? Y entonces supimos, ¿no? De algunos hospitales, de algunos médicos que se quedaban sin equipo porque la gente en un acto de desesperación fue y compró los equipos que iban para los médicos, ¿no? Entonces,
En esas circunstancias, bueno, pues los equipos 3D o de impresión en 3D fueron de particular utilidad. Además de que hay que decir que, bueno, a lo mejor esto no se mencionó mucho, pero sabemos que al haber tenido origen esta pandemia allá en China, pues hubo una restricción de muchos países para importar productos de China, ¿no? Entonces, imagínate, si ellos son unos de los productores más connotados en el planeta de este tipo de equipos y luego les cortas la posibilidad de suministrar los equipos, pues entonces generas un vacío en el mercado, ¿no? Entonces, estas soluciones de impresión 3D pues fueron de particular utilidad. Ahora, otro factor que me parece trascendental dentro de todo este fenómeno que se ha venido dando es precisamente el que intervinieron muchas universidades, muchos diseñadores de todos estos equipos y que colocaron sus diseños en archivos tipo CAD, ¿no? Esto que conocemos como el AutoCAD y todo esto, y esos archivos los colocaron para que estuvieran o están disponibles de manera gratuita, a modo tal que uno puede entrar a estos repositorios de archivos de acceso abierto y descargar el archivo para imprimir Son como plantillas, me imagino, ¿no? Exactamente, ¿no? Las plantillas, pues sí, los archivos para la impresión. Ahora, otro factor también favorable, encuentro yo, es la materia prima con la que se imprimen estos equipos y prácticamente todo se está imprimiendo con ácido poliláctico, ¿no? Que esto es propiamente un bioplástico que se produce a partir de la caña de azúcar, del almidón de maíz o de la yuca, ¿no? Que es un arbusto. Entonces, la consecuencia es que todos estos equipos pues son biodegradables, ¿no? Por la naturaleza de la materia prima. Entonces, bueno, como podemos darnos cuenta, hay una área de oportunidad muy bien aprovechada a lo largo de los últimos meses y que la misma Organización Mundial de la Salud vio con buenos ojos y tan fue así que le pidió a muchos organismos que relajaran un poco sus exigencias en términos de estándares de calidad para que pues entendieran que esto era una emergencia y cuando decimos bajar un poco el estándar de calidad no quiere decir comprometer la salud de los médicos o de los pacientes, claro, sino simple y sencillamente entender que esto puede ser de particular utilidad. Inclusive, fíjate, una de las aplicaciones que también me llamó muchísimo la atención es que construyeron o están utilizando unas válvulas para repartir el oxígeno que se genera a partir de un ventilador mecánico y atender a más de una persona al mismo tiempo sin que la presión de oxígeno reduzca, ¿no? Y entonces ellos lograron hacer unas válvulas que reparten el oxígeno hasta para 4 pacientes que utilizan el mismo ventilador mecánico, ¿no? Entonces esto me parece de lujo porque sabemos que uno de los grandes problemas que se tuvo al principio era la escasez de ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, los autores de Swansea, de la universidad esta que se encuentra en Reino Unido, concluyen diciendo que pues, la crisis inspira a la innovación y que de estas experiencias bien vale aprender para replicar los buenos resultados, ¿no? Pues, ¿cómo ves, Tocayo, Bien interesante. Situación? Además, ¿sabes qué? Aquí en Tecamachalco se dio un caso de un grupo de chicos, inclusive egresados de la preparatoria de allá, que tenían precisamente una serie de impresoras 3D y pudieron trabajar sobre todo las caretas para los médicos. Y se pudo entrevistar el año pasado y bueno, pues obviamente su producción era muy, digamos, baja en comparación con otros, pero recibían pedidos de muchísimos hospitales, prácticamente estaban trabajando las 24 horas y pues nos habla de la necesidad de reforzar este tipo de emprendedores, ¿no? Exactamente, sí, eso era una de las cuestiones que aquí los mismos autores estaban exponiendo y decían, bueno, es que también hay que entender que la impresión 3D no es algo como el equivalente a imprimir un papel, ¿no? O sea, toma su tiempo porque ocupa esta técnica que yo comentaba al principio, que es la producción por adición, es decir, se va colocando por capas el bioplástico, ¿verdad? Y va formando de manera tridimensional
el objeto y esto consume tiempo. Entonces, como nos comentas, si estos chicos se tardaban o trabajaban en jornadas de 3 turnos por día, pues suena bastante lógico, ¿verdad? Porque pues estaban esperando, ¿verdad?, a que se terminara de imprimir el archivo. Y sí, en efecto, la producción es en escala menor, pero insisto, pues es preferible esperarse 8 horas o lo que tarde la impresora a esperar a que venga un cargamento de China, ¿no? Claro, Entonces, claro. me parece que es una solución muy a la mano, ¿verdad? De lo que se pudiera llegar a necesitar en una Y emergencia. relativamente barata, ¿no? Y relativamente barata, ¿no? Muy, muy accesible y de verdad que fue muy útil, ¿verdad? El que estos diseñadores, ¿no? Por ejemplo, yo veía ahora un repositorio de estos archivos, es totalmente gratis el acceso y de excelente calidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de los laboratorios que entraron a hacer estos productos, entró la Universidad de Stanford, que crearon unas máscaras en tipo buzo, ¿no? Con un snorkel y de la máxima calidad posible y totalmente gratis para descargar el archivo e imprimirlo. Maravilloso. Ya escuché a tu perrito que anda ahí peleándose con alguien. Sí, ustedes disculpen. No, no te preocupes, suele pasar. También allá en mi casa, Sicarú hace de las suyas, es parte de la atmósfera de la nueva normalidad. Pero bueno, oye, pues está bien interesante. Digamos, ¿en México tienes conocimiento de, digamos, estos proyectos que se estén llevando a cabo? Sí, fíjate que esto es igual una oportunidad que se puede desarrollar a nivel universitario. Estamos pensando precisamente en las facultades de diseño industrial que pues propiamente se ocupan de estos diseños, pero también aquí ver esta otra cuestión interesante que es lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque esos diseños, claro que tienen derechos de propiedad intelectual, pero aquí hay una característica particular. Quienes hacen el diseño no es que renuncien a esos derechos de propiedad intelectual, sino que conceden un uso libre de sus bienes, ¿no? Entonces, me parece que pues una enorme cantidad de las escuelas en México que tienen entre sus áreas de estudio el diseño industrial, bien pudieron haberse sumado a estos proyectos y si no fueron a nivel de diseñadores, pues como tú bien dijiste en el caso de los colegas de la preparatoria, a nivel de impresión de esos diseños. Claro, pues maravilloso, pues vamos a seguir la pista y creo que con eso se resuelve muchas de las necesidades, como tú bien dices. A ver, ¿qué es preferible, no? Hacerlo en las impresoras 3D o esperar estos cargamentos que de pronto se vuelven todo un viacrucis, ¿no? Exactamente, sí. Fíjate que aquí ellos bien estaban comentando, ¿no? Estos autores, que es tomar ventaja de las herramientas que se tienen a la mano, que se traducen en soluciones inmediatas. Inclusive, fíjate, hacían referencia a un caso particular, no sé si quienes ahora nos ven o nos escuchan, se acuerdan de un conflicto que hubo en Las Vegas allá en el año 2017, de un tiroteo. Y entonces se generó una emergencia en esa zona turística de Las Vegas y resulta ser que pues los paramédicos que llegaron a atender esta situación y que tenía mucho que ver con las necesidades de ventilación de los pacientes derivado de este tiroteo, pues no tenían a la mano o de manera inmediata, como tú dices, los implementos o los suplementos que pudieran venir de diferentes partes. Y entonces la solución fue sacar la impresora 3D en la misma ambulancia, imprimir en ese momento el aditamento que se necesitaba para poder complementar el equipo que de por sí ya tenían dentro de la ambulancia y atender una emergencia. Entonces, creo que hay otro de los tantos ejemplos y que son a su vez antecedentes muy recientes, ¿verdad? Que atienden una necesidad como esta que ahora nosotros estamos viviendo. Pues maravilloso. Muchísimas gracias, Tocayo, y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta siempre, nos vemos.